Misiones y evangelización. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo no puede mantenerla encerrada dentro de sí. Debe irradiarla. En este espacio conocerás de cerca la realidad misionera. No solamente limosna de dinero, siempre ponemos el dinero, no. Limosna de mi tiempo, limosna de mi profesión. Es la limosna principal, de mi oficio, de mi capacidad. Eso es lo que hay que dar. Con tu oración, tu sacrificio, tu apoyo, contribuirás a la evangelización de los hombres de hoy, tus hermanos, que aún no conocen en plenitud a Jesús. Misiones y evangelización. Todo es posible para el que cree. Pues nos encontramos en este programa de misiones, queridos amigos, muy contentos porque estamos con la delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que ella nos va a explicar que esta asociación tan preciosa tiene diversos nombres en América y esto, pero que tuve la suerte de conocer al fundador, al padre Berenfried, y nunca se me olvidará. Una persona muy carismática, no sé, un hombre realmente que ha hecho un bien enorme en su vida y lo mejor de todo, que lo sigue haciendo a través de esta asociación de derecho pontificio que, como el nombre indica, pues se dedica a ayudar de mil maneras. Hoy vamos a hablar con Beatriz Moretó a nuestros hermanos cristianos que están, la verdad, pues muy necesitados de nuestra oración, nosotros que lo tenemos todo, podemos decir, de nuestra libertad de acción, que muchas veces no la tienen los cristianos según en qué país, y de nuestras limosnas, claro que sí. Entonces, bueno, bienvenida, Beatriz, a este programa de misiones. Muchas gracias, hermana. Y sí, vengo de Ayuda a la Iglesia Necesitada, una fundación pontificia que tiene oficina en España y concretamente aquí en Barcelona también tenemos una pequeña oficina para atender toda la región de Cataluña y Baleares. Y el tema de los nombres es curioso. Aquí en España nos llamamos Ayuda a la Iglesia Necesitada, sin embargo en América Latina se nos conoce como Ayuda a la Iglesia que Sufre. Por ello, como hay diferentes nombres en función de las 23 oficinas que tenemos alrededor del mundo, pues se ha decidido unificar las siglas y mantener las siglas del nombre de la fundación en inglés, que es Aid to the Church in Need, y es ACN, por eso hablamos de ACN. La más internacional. Pero les cuento un secreto, me ha dicho Beatriz antes del programa, que a ella le llena más, y porque es más explícito el decir ayuda a la iglesia que sufre. Exactamente. De hecho, uno de los libros que habla, es autobiográfico y está escrito por él mismo, por el fundador, el padre Berenfried van Straten, se titula Dios llora en la tierra. ¡Wow! Un libro maravilloso que he leído varias veces. Sí, yo una, pero... Y estremecedor. Hay páginas que uno quisiera que no existieran. Exacto, es cierto. Y no, pues Dios llora en la tierra, ayuda a la iglesia que sufre, pero por lo que sea, realmente no lo sé, en España el nombre que se nos ha dado es Ayuda a la Iglesia Necesitada. Magnífico, pues hoy, además de hablar con Beatriz, que es una gran alegría, queremos dedicar el programa a una campaña maravillosa. Explícanosla, por favor. Sí, esta es nuestra última campaña que se inició en Navidad, en la Navidad del 2025, y que busca visibilizar el papel protagonista que tienen los catequistas en tantísimos países del mundo, ¿no? Ante la carencia de más sacerdotes, de religiosos, religiosas que puedan atender pues la cantidad de personas que hay en zonas, ¿no? Pues algunas mal comunicadas, rurales, pues la primera línea evangelizadora ahí están los catequistas. Y esto sucede en todos los continentes. Pero en nuestro boletín, que nosotros con cada campaña pues difundimos la información a través de nuestro boletín, también digitalmente se puede visitar el boletín, pues tenemos diferentes testimonios de catequistas en diversos países del mundo, ¿no? Y en países donde hay necesidad, pero en otros donde también además hay persecución religiosa.
Ahí se complica mucho más. De hecho, ¿sabes que cuando se me ocurrió, bueno, no es la primera vez ni la última, gracias a Dios, que hablamos con vosotros en NSE, pero fue porque me dio un gran gozo poder ver en una parada de autobús aquí en la ciudad de Barcelona un póster grande que representaba a un africano mayor y además un hombre, se le notaba una persona sufrida, una persona que está viviendo una realidad y también una realidad cristiana, católica, ¿no? Y del póster decía, yo soy catequista, y si no me equivoco decía, y tú también. No sé si es exacto. Sí. A ver, de hecho ponía, yo soy apóstol y tú también, porque ¡ay, qué bonito! Entendemos que el catequista es apóstol. Eso, es que apóstol. Me impactó. Yo soy apóstol y tú también. ¡Wow! Exacto. Y la verdad que en la portada sale Matthew Suadogo, que ha sido noveno premio de libertad religiosa. Son unos galardones que anualmente otorga la Fundación a personas concretas, y este año pasado fue para él. Este Matthew y su mujer Pauline son catequistas en su país. ¿Cuál es su país? Burkina Faso. De acuerdo. Burkina Faso es un país que ahora mismo está muy amenazado por la persecución religiosa, lo están pasando mal. Y además de ser un país con un índice de pobreza elevado. Muy grande. Está como en el centro de África, más o menos. Exactamente. Y bueno, fueron ellos durante el tiempo, ¿no?, el que estuvieron de catequistas. En un momento dado, esto fue en el 2018, él y su mujer Pauline fueron secuestrados por un grupo terrorista. Wow. Y estuvieron durante 4 meses largos prisioneros en el desierto, ¿no? Ellos en ese tiempo de cautiverio nunca perdieron la fe ni la confianza en el Señor. De hecho, sus palabras fueron, ¿no?, que por las noches usaban piedrecitas para rezar. No tenían ni un rosario. Claro, cada noche rezaban su esposa y él 700 avemarías, ¿no? Era una forma de sobrevivir, claro, de no perder la esperanza. No perdieron la esperanza y finalmente fueron liberados. Y ahí siguen con su misión de catequistas. ¿Eran catequistas y por eso fueron apresados? Exactamente. Sí, fueron, porque las comunidades cristianas en Burkina Faso son perseguidas, ¿no? Muchos huyen, y parte de la dificultad que hay es que la población, estas comunidades están muy se han dispersado por el territorio del país, y los catequistas, para poder llegar a estas comunidades, necesitan, ¿no?, ayuda, por ejemplo, a través de medios de transporte, ¿no?, que les faciliten el llegar, ¿no?, y que sean medios de transporte seguros, porque las rutas tampoco son fáciles por el estado de los terrenos, pero también por las amenazas de poderse encontrar con algún tipo de grupo fundamentalista, terrorista, y esa es la realidad de los catequistas en Burkina Faso, ¿no? Qué duro es esto, y cuánto, es terrible decirlo, pero cuánto bien nos hace pensar que en este momento hay personas valientes, catequistas, como este matrimonio de Matthew y Pauline, que están... Pero si uno dice entregar su vida, creo que está muy bien adaptado a su caso, porque se juegan la vida al dar catequesis. Sí, y él está vivo, pero en Burkina Faso ya han habido, ¿no?, muertos, mártires, sacerdotes y otros catequistas que ya no están aquí para contarlo, pero ellos nos hablan de este testimonio también. Uh-huh. Esto es impresionante. Ya nos has adelantado un poquito, y es lógico, la movilidad, por ejemplo, es un tipo de ayuda que solicitáis para esta campaña de catequistas. Pero cuéntanos también qué otros tipos de ayuda y qué se consigue con los donativos recibidos. Pues bien, una de las campañas de ayuda importante con los catequistas es la formación. Al final necesitan formación para poder formar a otros, ¿no? Y entonces ayuda a la Iglesia necesitada, aparte de los medios de transporte, como he comentado, para los catequistas se ha centrado en centros de formación, ¿no?, en poder financiar centros de formación en su mismo país, obviamente que estén a mano, y que
y muchas veces además son centros de formación que requieren un poco de residencia, de refugio, porque vienen catequistas a formarse de diferentes puntos del país y claro, no pueden ir y venir cada día, entonces se hospedan allí durante el tiempo que dura la formación. Entonces, sostenimiento para los catequistas durante el tiempo que dure el módulo formativo. También financiamos pues lo que sería la ayuda de los formadores, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo en algún lugar tenemos pues que reconstruir este espacio que normalmente es un edificio pues que ya tiene la diócesis y que pone a disposición de los catequistas para su formación, que es fundamental porque al final son los primeros que hacen llegar pues la buena nueva y la fe a esas comunidades que muchas ni conocen o algunas incluso no pues tienen como referencia otra fe, ¿no? O otra religión. Imagínate, o sea que se da el caso de que, por ejemplo, en Burkina Faso, en otros lugares, esto es casi un secreto, menos mal que no nos escucha nadie, que, por ejemplo, hayan personas, quizás niños, que por su origen son musulmanes, pero ante ese ejemplo que arrastra de catequistas valientes y coherentes como ellos, pues estoy segura de que se dan muchas conversiones, a lo mejor no muy, ¿cómo lo diría? No muy hacia el exterior, ¿no? Sí, esto se explica, por ejemplo, este caso en Tanzania, ¿no? Que al final es mucho más que una formación catequética, sino es un testimonio de vida, ¿no? Y que ese testimonio de vida en un país, por ejemplo en Tanzania, el 30% de la población es católica, pero el resto no lo es. Sin embargo, el estilo de vida que llevan las familias cristianas es como una luz en medio de la realidad que ellos viven, ¿no? Entonces, el ver pues el ejemplo de una mujer, de un hombre que solo se tienen el uno al otro, que tienen sus hijos, su familia, su estabilidad en el tiempo, eso llama mucho la atención a la población de alrededor, que pues, muchos por su fe, por su religión musulmana, pues claro, pues no viven la estructura familiar es totalmente diferente y entonces les resulta atractivo ese testimonio, esa forma de ayudarse unos a otros, esa forma de vivir, ¿no? La paz familiar, la unidad. Por ello ya el catequista ya no solo es un apóstol que te va a formar, sino que su propia vida y su estilo de vida es un ejemplo. En Misiones y Evangelización desde NSR Radio Barcelona con Beatriz Moretó, delegada de ayuda a la Iglesia necesitada, o como nuestros amigos de América conocerán, ayuda a la Iglesia que sufre, y estamos hablando de la campaña de catequistas en el mundo entero. Esto es maravilloso. Yo, la experiencia que tuve, por ejemplo, al visitar Perú, donde trabajamos mucho, es que ahí, en el altiplano andino, o sea, los catequistas lo son todo. O sea, son los que muchas veces, como tú adelantabas, ¿no? Si no está el sacerdote o las hermanas, o sea, se tienen que encargar de muchas más tareas. Preparar a la gente para los sacramentos, no solo para la primera comunión, sino para casarse, preparar, o sea, a los enfermos, recorrer cantidad de kilómetros, esto lo he comprobado con mis ojos, descalzos a veces los mismos catequistas por los Andes, con una manada de niños durante horas para poder llegar a un punto de misión. Y esto es admirable, vamos, en toda la línea. Eso supone una gran abnegación y creo que estarán muy cerquita de Dios en el cielo. Seguro que sí. Están cumpliendo de verdad las obras de misericordia. Has empezado a hablar de Tanzania y precisamente yo quería pedirte que compartas testimonios concretos pues de catequistas en diferentes continentes, ¿no? Para que valoremos su trabajo heroico, como hemos visto en el caso de Burkina Faso también. Pues sí, creo que lo has escrito muy bien, ¿no? Que
que a pesar pues de la pobreza y de las dificultades, pues la fe de estos catequistas no se apaga y les mueve, ¿no? A desplazarse y a hacer pues muchos sacrificios para llegar a las personas, ¿no? Y efectivamente, además del testimonio de vida que ellos muestran a su alrededor y de la formación que han recibido y que pueden transmitir, está luego el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento en momentos cruciales de la vida de las personas, ¿no? Pues desde el nacimiento de un hijo hasta el entierro de un ser querido, ¿no? Y allí, pues claro, es que hay lugares en el mundo donde a lo mejor llega un sacerdote para celebrar misa 2 veces al año. Y esto, nosotros estamos en contacto con esos rincones, ¿no? Y claro, pues obviamente el resto del tiempo necesitan esa atención, esa compañía, y quien la da pues son los catequistas. También es cierto que en muchos lugares pues cuentan con comunidades religiosas que también son un gran apoyo. Pero cada vez más vemos, ¿no? Pues que el incremento del número de catequistas. De hecho, no sé si imaginan el número de catequistas que hay en el mundo. 2.866.966 catequistas. Más de 2 millones de catequistas en el mundo. Esto es maravilloso. Este es un dato de la agencia Fides del 2023. O sea, a lo mejor hay alguno más ahora. Eso, así me gusta. Seguro que hay alguno más, ¿no? Porque fíjense, queridos amigos, a mí lo que más me impacta es que donde crece más, me refiero exponencialmente, ¿no? O sea, no en números globales, el número de catequistas, seguro que en los lugares donde es más perseguida la fe. Por supuesto, sí. Eso es impactante. Bueno, ya lo Beatriz. decía Tertuliano, ¿no? Que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y nosotros, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, somos testigos de eso, porque constantemente es la noticia de muchas veces de un suceso trágico, de martirio, pero luego de una parroquia que duplica el número de bautizados, de confirmados, Es emocionante. Es emocionante, es emocionante y nos remueve a nosotros, ¿no? Nos interpela, ¿no? Porque, bueno, de hecho, yo recuerdo, me impactó mucho escuchar a un arzobispo de Oriente Medio, precisamente, que decía que temían, ¿no? Que no querían que los cristianos se fueran de su país. Y dice, porque si van a Europa probablemente pierdan la fe. ¿Han oído? Esto es una gran verdad. O por lo menos se les entibie la fe. Exacto. Y a mí esa frase me impactó porque pensé, claro, nosotros estamos en Europa, pero para ellos que han vivido siempre en este contexto, ¿no? Pues realmente el choque sería importante, ¿no? O sea, una fe que es igual, equivalente a valentía, a jugarse la vida por ir a misa un domingo, a saber que te pueden perseguir o te pueden pues ningunear por ser católico y que no por eso te vuelves atrás. Es maravilloso. Cuéntanos sobre estos catequistas de Tanzania. Sí, pues estos de Tanzania realmente a mí me llama la atención por eso, porque su misión se desarrolla entre una mayoría musulmana. Y en muchos casos esa convivencia es cordial y es positiva, incluso acerca a los musulmanes pues a nuestra fe, a conocerla y que el ejemplo de vida cristiano les atraiga, ¿no? Lo cual es muy interesante y muy bonito que así sea. En otros lugares la convivencia no es así y realmente se juegan la vida, ¿no? Anunciando el Evangelio. Pero luego también tenemos otros países que aparecen en el boletín, como es Brasil, que ya nos cambiamos de continente, donde sí que hay una mayoría de población católica, bueno, cristiana, pero católica también. Y, sin embargo, cada vez se está perdiendo más la frecuencia en la asistencia a la iglesia o, bueno, en la participación de la vida parroquial, sacramental. Exacto. Y se ve con los jóvenes y bueno, allí pues de nuevo los catequistas tienen un papel fundamental y ellos en este caso sin vivir en una situación de persecución como hay en otros lugares, ¿no? Pues como en África que hemos comentado, sí es cierto que a veces se mueven en contextos, ¿no? De corrupción, de entornos, ¿no? Contextos en los que hay mucha violencia, claro, adicciones, favelas, alcoholismo, drogas. Y es un contexto también complicado, ¿no? Entonces allí donde
lo que hace mucho bien es el que ellos contemplen el ejemplo de personas que se han convertido, que han salido de esa situación, ¿no?, de esclavitud y tal, y que en su conversión a Dios pues han cambiado de vida y llevan una vida pues plena y feliz y en paz, ¿no? Entonces ese testimonio yo creo que los catequistas lo pueden dar mejor que a lo mejor pues un sacerdote, ¿no? Que claro, porque, como decir, de un sacerdote se espera ese Exacto. ejemplo, pero claro, ver que un laico como tú, un padre de familia como tú, ha cambiado totalmente su forma de vida, y vete a saber, habrá casos también de algunos que han salido de ese mismo ambiente de corrupción o de, ¿sabes?, de droga y lo que sea, y que al encontrarse con Jesús, al convertirse de verdad, pues se han hecho ya portadores de Cristo para los demás. ¡Qué bonito es esto! En próximos programas vamos a procurar traer testimonios vivos de personas que lo viven así, y verán que nos va a hacer muchísimo bien. Vamos a pedirle a Carlos otro descansito. De compartir aquí el micrófono, ya lo creo que sí, con nuestros amigos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Ayuda a la Iglesia que sufre, que son nuestros mejores hermanos en la fe, los que ahora mismo, sabes, Beatriz, seguro que lo has pensado muchas veces, ellos, por ejemplo, los catequistas en zonas difíciles del mundo, están sosteniendo nuestra fe, ¿no es verdad? Así es, yo lo creo firmemente. Sabemos por ese dogma tan precioso de nuestra fe, lo decimos en el credo, cuando los domingos, ¿no? Creo en la comunión de los santos. O sea, creo de verdad que son vasos comunicantes, y que cuando se levanta el nivel de la fe con la valentía, con la coherencia de estas personas, pues toda la Iglesia, todos nos beneficiamos. Qué hermoso y cuánto necesitan y merecen nuestra ayuda. Bueno, nos falta en este minuto final o par de minutos que nos digas cuál es la base, porque sé que en Ayuda a la Iglesia Necesitada se nota, por sus frutos se nota, vivís una profundidad espiritual pues inculcada por el padre Berenfried, ¿no? ¿Y cómo se concreta? ¿Cómo lo hacéis para mantener vosotros también esa constancia en una tarea que no es fácil? Bueno, gracias a Dios tenemos un capellán, un asistente espiritual, que nos forma también y nos invita a rezar semanalmente. De hecho, tenemos un turno de oración de toda la familia de Ayuda a la Iglesia Necesitada España, porque ya incluir a todo el mundo sería un poco complicado. Claro, por las diferencias horarias. Pero estamos unidos en la oración, y tenemos a nuestra patrona, que es la Virgen de Fátima, en la que nos apoyamos y a la que le dedicamos pues toda una atención especial. Y luego al final nuestro trabajo se concreta en tiene tres pilares, ¿no? Tres objetivos. Uno es hacer esta denuncia profética, ¿no? El hablar y dar a conocer esta realidad de una iglesia que sufre necesidad, pero también discriminación y persecución. Esto está anunciado en la Sagrada Biblia. La propia Virgen de Fátima se lo comunicó, ¿no?, a los pastorcillos, y nosotros pues lo estamos dando a conocer con ejemplos reales, ¿no?, de diferentes partes del mundo. Y lamentablemente la persecución va más. Eso es algo que también nosotros pues somos conscientes de ello, y tenemos esos casos registrados, y cada vez pues esa persecución aumenta. ¿Segundo pilar? El segundo pilar es la oración. Siempre, en todo lo que hacemos, por los diferentes canales, sea comunicación, sea a través de promoción, en eventos, siempre invitamos a la oración. Es lo primero que nos piden estos cristianos, las iglesias locales. Cuando contactamos con ellos, lo primero que piden es que recemos por ellos, para que perseveren, ¿no?, en su misión y en su vida de fe.
Y por último, tenemos la caridad, que obviamente pues invitamos siempre a todo el mundo a colaborar para poder seguir sosteniendo los más de 5.000 proyectos que financiamos cada año. Más de 5.000 proyectos, hermosísima labor que hará sonreír a Dios nuestro Señor, porque claro, imagínate, si dar un vaso de agua a uno por ser el seguidor de Jesús, pues que será hacer posible su formación como catequista, todo el bien que se va a seguir. De ahí se seguirán otros futuros catequistas, es plantar árboles espirituales. Que Dios os bendiga. Muchas gracias, Beatriz Moretó, por haber venido aquí a NSE, y ya sabéis que te esperamos pronto. Gracias a vosotros.